Esta es tu tierra, me dijo mi papá. En los días venideros tienes que cuidar este pedazo de tierra que estás pisando, que te da de comer, que te viste. ¿Y tú qué le das? ¿Qué le platicas cuando vas caminando por la vereda? Y cuando tomas agua de sus manantiales, ¿te acuerdas de darle las gracias? ¿Verdad que no nos acordamos? Por eso yo te digo, cuida tu tierra, porque ella nos cuida, y cuando muramos, ella nos va a cubrir. Es la costumbre de nosotros los Virraritari, darle de comer a la tierra, porque ella nos da alimento. Así me dijo mi papá. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en este Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y quienes nos sintonizan a través de la señal de Judicial TV Jalisco 17.4 de televisión abierta y sus multiplataformas. Este día nos acompañan a la conferencia Identidad, Memoria y Justicia. Me permitiré presentar a quienes nos acompañan en el presidium. Está con nosotros la magistrada Georgina del Real Vizcaíno, presidenta de la Comisión Transitoria de Justicia Pluricultural e integrante de la primera sala especializada en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y nuestro ponente, el licenciado Camerino Sánchez Carrillo, director de la Comisión Estatal Indígena del Estado de Jalisco, quien abordará esta conferencia. Me permito mencionar autoridades e invitados especiales de la Comisión Estatal Indígena. Está con nosotros Damaris Elizabeth Santana Luis Juan, coordinadora de Asuntos Jurídicos. Perla Valeria Gutiérrez Gómez, Araceli Romero Martínez, Gerardo Félix López, encargado del despacho de la Secretaría de la Dirección General, Estela Mayo Mendoza, promotora regional de indígenas urbanos, y los siguientes invitados: Alcemio Carrillo Sánchez, Michael Michel Ramos Franco, Rogelio Muñoz y Ricardo de la Cruz Martínez. Gracias por acompañarnos. Asimismo, a continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida y presentación a cargo de la magistrada Georgina del Real Vizcaíno. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes a este Supremo Tribunal de Justicia. Agradezco a mis compañeros, nuestro decano, el magistrado Tomás Aguilar Robles, al magistrado Adrián Talamantes, magistrada Nayeli Cervantes, muchas gracias por estar con nosotros, a mi familia judicial, a todas las ponencias, las áreas de adscripción que tienen, siempre son importantes que estén con nosotros, a todos los estudiantes de la Escuela Judicial, gracias al maestro Ignacio, que nos hizo favor de presentar de ser el maestro de ceremonias en este importante día. Licenciado Camerino Sánchez Carrillo, agradezco profundamente su presencia, sobre todo su disposición para compartir con nosotros este conocimiento y experiencia y sus reflexiones. Antes de empezar, antes de continuar, quiero transmitirles un afectuoso saludo de nuestro presidente, el magistrado José Luis Álvarez Pulido, quien debido a agenda no pudo estar aquí, sin embargo, me ha pedido hacerles llegar su saludo y reiterar su respaldo a estos espacios de reflexión y formación que he apoyado de manera constante, porque para él también es fundamental que en el Poder Judicial continúe fortaleciéndose el conocimiento, el diálogo y la sensibilidad en torno de la diversidad cultural y de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas. Esta fecha representa una oportunidad para reconocer la historia, la cultura, las lenguas y conocimiento de las distintas formas de entender el mundo de los pueblos originarios y de las culturas indígenas. Pero también debe invitarnos a reflexionar sobre las desigualdades, las exclusiones y barreras que todavía persisten en este pleno para que puedan tener un pleno ejercicio de sus derechos.
Hablar de identidad es hablar de aquello que permite a las personas y a las comunidades reconocerse, pertenecer y construir vínculos. Reconocerse a través de la lengua, conocerse a través del territorio, la comunidad, tradiciones y saberes, así como las formas propias que tienen de organización. Hablar de memoria significa reconocer que los pueblos indígenas no pertenecen únicamente al pasado, sino que son pueblos vivos, son comunidades que están presentes y dinámicas, han pasado de generación a generación sus tradiciones, las lenguas maternas, formas de organización y fundamentales para comprender la diversidad social, cultural que tenemos en Jalisco y en México. Y hablar de justicia obliga a preguntarnos si las instituciones ya están siendo capaces de comprender y responder adecuadamente a esta diversidad. Para impartir justicia con una verdadera perspectiva pluricultural, debemos estar dispuestos a aprender y en muchas ocasiones a desaprender, a cuestionar ideas o prácticas institucionales que durante mucho tiempo han sido parte de ese conocimiento que solamente existe una forma de entender el derecho, la sociedad y la justicia. Acercarnos a los pueblos originarios y comunidades indígenas exige hacerlo desde el respeto, sin perjuicios, y especialmente desde la disposición de escuchar. Significa reconocer que son las propias comunidades quienes conocen sus realidades, sus necesidades y sus aspiraciones. En el Estado existe una profunda riqueza cultural expresada en la presencia, historia y vida contemporánea de diversos pueblos originarios y comunidades indígenas. Conocer más no debe responder únicamente a una obligación profesional. Debe surgir también en una genuina curiosidad y sensibilidad y respeto hacia quienes forman parte esencial de la pluralidad que caracteriza al Estado. La diversidad cultural y lingüística no debe entenderse como una dificultad para impartir la justicia, sino como una realidad que las instituciones tienen la obligación de reconocer y atender. Una justicia verdaderamente accesible requiere también de avanzar a una justicia lingüística, en la que ninguna persona se encuentre en su lengua o en su identidad cultural una barrera para comprender, participar y ejercer plenamente sus derechos. Desde la Comisión Transitoria de Justicia Pluricultural buscamos contribuir precisamente en generar espacios como este, en el que sean encuentros, diálogos y aprendizaje, con la convicción de que una justicia más cercana y más respetuosa comienza en conocer mejor la diversidad que existe en Jalisco. Deseo que esta conferencia genere preguntas, despierte reflexión y especialmente fortalezca el interés de seguir aprendiendo, que salgamos de este encuentro con una comprensión más amplia de lo que significa vivir en un estado pluricultural y con una mayor conciencia de la responsabilidad que corresponde a las instituciones y a quienes integramos para construir esta justicia mucho más respetuosa, sensible, accesible e incluyente. Licenciado Camerino Sánchez Carrillo, muchas gracias por acompañarnos y por compartir en este espacio reflexiones y aprendizajes. A todas ustedes, todas y todos ustedes, gracias por su presencia, gracias por su interés y muchas gracias especialmente por mantener abierta esa disposición a escuchar y aprender. Bienvenidos sean. Me permitiré dar lectura a la síntesis curricular del licenciado Camerino Sánchez Carrillo. Él es originario de la comunidad wixárika de San Sebastián, Tepohuaxtlán, y su anexo Tuxpan. Es licenciado en Derecho por el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y ha colaborado con instituciones como el INE y el CONAFE. En su formación y servicio comunitario ha desempeñado cargos tradicionales de representación, incluyendo la Secretaría del Gobernador Tradicional y la coordinación de procesos de consulta para la creación de estatutos propios. Anteriormente, fungió como coordinador de la región norte de la Comisión Estatal Indígena, reforzando su vínculo con las estructuras organizativas tradicionales. Actualmente, es director general de la Comisión Estatal Indígena en Jalisco. Desde este cargo, impulsa programas estratégicos para el liderazgo de las mujeres indígenas, la formación de intérpretes y la salvaguarda del patrimonio cultural y los conocimientos ancestrales de las comunidades del Estado. Cedemos el uso de la voz para el inicio de esta conferencia denominada Identidad,
Memoria y Justicia, a cargo del licenciado Camerino Sánchez Carrillo. Esta es tu tierra, me dijo mi papá. En los días venideros tienes que cuidar este pedazo de tierra que estás pisando, que te da de comer. Esta es tu tierra, me dijo mi papá. ¿Qué le das? En los días venideros tienes que cuidar este pedazo de tierra que estás pisando, que te da de comer, que te diste. ¿Y tú qué le das? ¿Qué le platicas cuando vas caminando por la vereda de tu tierra? Cuando tomas agua de sus manantiales, ¿te acuerdas de darle las gracias? ¿Verdad que no nos acordamos? Por eso yo te digo, cuida tu tierra, porque ella nos cuida, y cuando muramos, ella nos va a cubrir, dijo mi papá. Es la costumbre de nosotros los birraritari, 9 de agosto, darle de Día comer a la tierra, Internacional de los Pueblos porque Indígenas. ella nos da alimento. Así me dijo mi papá. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta es tu tierra, me dijo mi papá. En los días venideros tienes que Muy cuidar buenos este días pedazo de tierra que a estás todos los pisando, presentes en esta que te da de audiencia, comer. en este pleno tribunal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Me da gusto que estén presentes los estudiantes, aquellos profesionistas en derecho que estén interesados en especializarse en las materias que realmente pues nos llama por las necesidades que se vive en este estado, en particular el estado de Jalisco. Bien, pues quiero iniciar pues diciéndoles que estamos en un tiempo donde realmente se requiere el mayor interés para que la sociedad pues vaya adaptando ahora sí los mecanismos reales para la paz, sobre todo para la justicia social. Nos hemos dado cuenta que se ha vivido cambios en las leyes, en específico ha habido reforma, un cambio radical en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Seguramente todos quienes estudiamos la rama de Derecho, pues hemos ahora estado ahí al pendiente, ¿verdad? Porque pues las leyes son constantes. Entonces nosotros tenemos que estar actualizándonos y estar siempre de cerca. Quiero poner en reflexión una pregunta muy sencilla de formular, sin embargo con una profunda en sus consecuencias. ¿Qué significa impartir justicia en un Estado que constitucionalmente reconoce la existencia de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio? La pregunta respondería a exigir hablar de identidad, hablar de lengua, hablar del derecho a la libre determinación, a la autonomía, pero también lo importante, para poder responder la pregunta, creo que sería lo indispensable, justicia para los pueblos originarios. ¿Sí? Porque históricamente los pueblos originarios pues han vivido esa exclusión, ese abandono en todos sus derechos, en diferentes ámbitos o aspectos. El punto de partida constitucional, el cual llevó a hacer la reforma en su artículo 2, pues prácticamente fue eso, ¿sí? De que antes simplemente se tomaban en cuenta los criterios, podríamos decir criterios externos, para poder determinar quiénes pertenecen a un pueblo indígena o quiénes deben ser atendidos o regulados mediante disposiciones legales. Porque ha habido
pues, proyectos o iniciativas de ley desde años atrás, desde 1820, surgió, podemos decir que proyectos de iniciativas que buscaban pues el derecho, ¿verdad? El derecho de igualdad o el derecho de cualquier persona ante la ley con los mismos derechos. Sin embargo, pues dejábamos muy lejano los derechos específicos de los pueblos originarios. Entonces, lo que quiero decirles en relación a los criterios externos, que no nada más lo que se les debe de tomar en cuenta es la lengua o la vestimenta o las prácticas culturales y ancestrales, sino que también tenemos que determinar el criterio de la conciencia de identidad indígena. Es decir, aquel persona que se considere que es indígena por ciertas circunstancias, pues debe ser considerado en todas las atenciones. Y otro de los puntos que tiene o que es de gran relevancia, pues podemos decir de que sí, hay que resaltar esa parte, ¿verdad? Qué bueno que recientemente pues se ha considerado ese criterio a la conciencia. Lo quiero profundizar un poco porque sí es necesario que todos lo sepamos. Se ha incluido la conciencia de identidad indígena porque ya se ha visto, no a la totalidad, pero se ha visto un poco de protección a todas las personas. Pasó años que muchos pues se ubicaron en algunos lugares, pero eso fue por desplazamiento, porque hubo grupos de personas, no quiero hacerlos mencionar, hubo grupos de personas que los desplazaron por sus tierras y porque pues las personas nunca se reconocieron o se identificaron como indígenas porque vivían esa discriminación. Es muy importante pues que todos tengamos claro de que sí se vivió la época de racismo, incluso llegamos en el punto de genocidio, que muchos grupos querían exterminar a los grupos originarios. Entonces muchos no se identificaban como indígenas. Creo que ese es el punto más esencial de cuál es la identidad. La identidad es el origen, ¿verdad? Es el origen, es la esencia de los pueblos originarios, de lo que tienen como propio, desde la cultura, desde sus formas de organizar, desde la forma de elegir a sus propias autoridades y desde forma de decidir qué es lo que quieren para el bien de su comunidad, qué es lo que quieren para ellos. Esa es la identidad. En México, pues de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, que en estos días ya se tiene otro dato, pero según el dato del INEGI 2020, a nivel nacional se tiene registrado 66.963 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua materna. Pero si nos damos cuenta, en esos años todavía no se tenía la reforma del artículo 2 constitucional. El Estado nada más reconocía a 4, no tengo bien el dato, a 4 o a 5 comunidades dentro de su padrón de localidades y comunidades indígenas del estado de Jalisco. En 2024 se reconocieron 3 comunidades más, utilizando el criterio de la conciencia de identidad indígena, desde
desde las prácticas culturales, se tuvo que hacer el estudio antropológico para reconocerlos como comunidad indígena. Entonces es un avance importante, pues que todavía hay muchas cosas que hacer, y a nivel nacional se reconocieron también a varios grupos de personas como comunidades indígenas, que con el simple hecho se identificaban como indígenas. Entonces, pues también es un tema que nos pone a reflexionar, a pensar, pues de que realmente pues se vivió un momento triste en los años anteriores. Muchos no se identificaban como indígenas, pero con los trabajos legislativos pues se ha logrado pues buscar de que todas las personas se reconozcan y decir realmente quiénes son como pueblos originarios. Entonces, la cifra que les acabo de decir, pues no representa la totalidad de los pueblos indígenas. Se reconoció el término autoadscripción en todos los aspectos para que diera efectos en cuanto a sus participaciones. En específico, quien más se impulsó o se promovió fue en el tema de la participación política en espacios públicos e incluso en representatividades o en candidaturas para participar en algún proceso electoral, en apoyo a las acciones afirmativas que se aprobaron ante el Instituto de Participación Ciudadana. Entonces, sí ha habido grandes trabajos y qué bueno que pues las dependencias se sumen y tomen conciencia, sobre todo, sobre de lo que hace falta pues a nivel Estado. Es fundamental para todos aquellos quienes administran la justicia ahora sí preguntarse, ¿verdad? O tratar de, aunque sus protocolos en ocasiones no nos permite, porque todavía nos falta adecuar nuestras leyes. Esto lo estoy diciendo porque el artículo 4 de nuestro Estado, Jalisco, todavía no se ha armonizado con el artículo 2 constitucional. Entonces, como personas humanos, creo que estamos tratando de crear los mejores protocolos, los protocolos que no afecten los derechos de los pueblos originarios. Y entonces la responsabilidad de nosotros como instituciones y más quienes impartimos justicia, la primera pregunta que deberían de hacerle a una persona, independientemente de sus rasgos, de sus características, porque también muchos nos fijamos en su forma de vestir o en su forma de hablar. Eso es muy independiente. Como servidores públicos y más quienes brindamos atención directa con las personas, la primera pregunta que les debemos de hacer es si pertenece a un pueblo indígena. ¿Sí? Y la segunda pregunta sería si habla alguna lengua indígena. Eso es lo que nos obliga constitucionalmente como servidores públicos. Bien, pues nos hemos dado cuenta que sí hay esa transformación, ¿verdad? Hay esa transformación en las leyes. Entonces, creo que sí es necesario hacer una memoria, ahora sí, histórica en nuestras leyes. Desde años, México ha sido indígena. México ha sido indígena pues, antes de convertirse como Estado mexicano. Sin embargo, durante buena parte de nuestra historia constitucional, los pueblos indígenas estuvieron presentes en la realidad social y ausentes.
o podemos decir que insuficientemente reconocidos en la arquitectura jurídica. Entonces, podemos decir que hubo transición o que ha habido transición desde la invisibilidad al reconocimiento. Porque también en el constitucionalismo liberal se construyó un proyecto, como lo comenté más bien al principio, pues de que se promulgó un proyecto en cuanto a la igualdad de todas las personas ante la ley, ¿sí? En el periodo del constitucionalismo liberal. Pero esa igualdad, pues desafortunadamente, cuando se aplica ignorando las diferencias culturales, estructurales, pues puede producir desigualdades. Entonces no podemos darles el mismo trato a todas las personas si estamos en un nivel con diferentes oportunidades o en un estado con diferentes oportunidades. Entonces, para tratar exactamente igual, pues tenemos que buscar o generar varios mecanismos de tal manera pues que ahora sí que beneficie pues a la persona de acuerdo a su contexto. Creo que esa es una parte fundamental de cómo juzgar o de cómo llevar a cabo los procedimientos judiciales, no nada más con la interpretación de la ley, sino que interpretando la cosmovisión o la vida de cada una de las personas. El constitucionalismo mexicano pues ha comenzado, ahora podemos decir que paulatinamente, a reconocer lo que es la realidad. En 1992 se incorporó expresamente el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación humana, de la nación mexicana, pluricultural. Fíjate, desde 1992 hasta 2026 que se ha logrado crear una comisión transitoria de justicia pluricultural. ¿Cuántos años se ha pasado para que pues, se pueda juzgar con una perspectiva intercultural? Entonces, bueno, ahora sí la formalidad pues ha ido muy lento. Por decir, hoy ya se acaba de reconocer lo que es el derecho de sujetos públicos, o el sujeto de derechos públicos más bien, es el término adecuado. Simplemente se está reconociendo. Quiere decir que hay que esperarnos a que pase otros 20 años para que los pueblos originarios tengan esa personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces no sé de dónde tenga que ver para que el sistema jurídico mexicano pues vaya avanzando muy poco para atender a los pueblos originarios. Y la reforma constitucional de 2001 profundizó ese proceso mediante el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. Y pues lo más reciente, el 30 de septiembre del 2024, hubo ese reconocimiento jurídico a los pueblos y comunidades indígenas y expresamente pues estableció la categoría que modifica la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, pues ahora sí como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Con esto, pues no estamos frente a una modificación
meramente terminológica, sino que estamos frente a una transformación de paradigma constitucional, porque muchos quienes nos formamos como profesionistas en derecho, conocimos los que son las leyes, las constituciones, las jurisprudencias, las sentencias, pero nunca conocimos el sistema normativo indígena. Eso es lo que hace falta, aprender y saber qué es el sistema normativo indígena, cómo se vincula en la administración de justicia o cómo se vincula en las atenciones en diferentes aspectos. Porque antes las comunidades tenían esa personalidad jurídica, pero a través de asociaciones civiles. Hoy que he llegado en este espacio, que es un aliado para las comunidades indígenas, la Comisión Estatal Indígena, me he dado cuenta de que por parte de la región sur y costa sur, muchas autoridades se vieron obligados o tuvieron esa necesidad de hacer asociaciones civiles para poder representar a sus comunidades o que pudieran ser reconocidos. Pero fue a raíz de que pues faltaba o se vivía esa ausencia de reconocimiento pleno a pueblos originarios. Pero qué bueno que ya se tiene el término, o más bien el principio de sujeto de derechos públicos, pues con eso todas las comunidades ya pueden representar sin la necesidad de que alguien más externo que no es parte de la comunidad lo represente, incluso ante tribunales agrarios, porque en las comunidades lo que más se preocupa es la restitución de las tierras. Entonces, quienes están encabezando esos tipos de juicios son personas externas de la comunidad que realmente no conocen cómo es la vida comunitaria. Con la reforma del artículo 2 también se vivió esa transición de que los pueblos originarios ya no son objetos a protección o tutela, sino que pues ya son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Porque también considero importante de que esto todos lo sepamos, cómo era el trato con los pueblos originarios. Antes el Estado identificaba las necesidades, se enviaba pues a alguien que le interesaba estudiar a la comunidad, pues iba a la comunidad y hacía el diagnóstico de necesidades. Pero la persona pues era parte del Estado. De igual forma, el Estado era quien diseñaba cómo solucionar los problemas o necesidades de los pueblos originarios. E incluso determinaba las prioridades según el plan de desarrollo nacional o estatal o municipal. Pues el Estado podía decidir, ¿sabes qué? Hay que llevarles este servicio a la comunidad. Entonces, que se carecía del derecho a la consulta, o incluso la consulta se hacía con los representantes de las comunidades. Pero lo que realmente se debe de hacer, o cómo se deben de hacer las consultas, es de que los temas o los proyectos a convertirse a una ley, pues deben ser preparados por las mismas comunidades. La consulta, la iniciativa de ley no debe de salir del Estado, o podemos decir que de un grupo de personas que estén interesados en apoyar o desarrollar a las comunidades. Creo que el Estado está para escucharlos
apoyarlos y encaminarlos, pero no para tomar las decisiones de qué es lo que les hace falta a las comunidades. En estos días debemos de tener en claro que las consultas se deben de hacer pues a través de ellos, a solicitud de ellos. Ellos deben de definir el tema que les preocupa y debe ser culturalmente adecuada, previa, libre, no obligarlos o no pagarles para que trasladen a un lugar donde se tenga que realizar la consulta. Pues gracias a la reforma del artículo 2, pues se ha permitido a que las comunidades indígenas se manifiesten, ¿verdad? Digan qué es lo que quieren para que se hagan bien, pues todos los temas. Entonces, podemos generar como conclusión en relación a la forma de cómo se reflejaba con la transición de la invisibilidad al reconocimiento. Entonces el Estado otorgaba los apoyos, a lo mejor sí se daban los beneficios de manera material, pero jurídicamente todavía pues, se tenía pues, esa relación vertical, porque todos nos debemos de conducir de manera horizontal, que eso es lo importante. Los pueblos indígenas pues antes carecían de personalidad jurídica, pero ya en estos tiempos con la reforma pues sí, nada más también reconocerles que tienen esa capacidad. Muchos se han preparado, han salido de sus comunidades, y creo que como Estado, pues sí está obligado de ver cómo hacer efectivo los derechos que tienen como comunidades indígenas. Otro de los temas, pues muchos ya lo han de saber, que siempre ha habido asistencialismo al reconocimiento de derechos, por lo mismo, porque todavía los consideramos que no tienen las capacidades de administrar incluso el recurso público o de establecer, hablando en el ámbito jurídico, entonces de establecer sus propias jurisdicciones indígenas o de establecer áreas exclusivas para que atiendan a todas las personas que se identifiquen como personas indígenas o como originarios de algún pueblo, de un pueblo indígena. Toco el tema de asistencialismo porque muchos, bueno, se ha visto comentarios en redes sociales de que los pueblos originarios pues únicamente están pidiendo, ¿verdad? Están pidiendo los apoyos. Entonces tenemos, creo que, una visión pues que no es adecuado, porque una beca, si se entiende de otra forma o si se mira con otra visión, una beca deja de entenderse únicamente como asistencia cuando forma parte de una política destinada a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad sustantiva, ¿sí? Porque el Estado pues, está obligado de implementar acciones o programas que les garantice a toda la sociedad el acceso a una educación. Les voy a compartir un dato. En esta zona metropolitana tenemos a los hermanos y hermanas jornaleros. Entonces, el Estado tiene que buscar mecanismos de atención para que
tengan acceso a la educación los hijos de los jornaleros, porque ellos pasan en el estado de Jalisco de manera temporal. Entonces el modelo educativo pues debe ser muy diferente que a toda la sociedad. Desde la Comisión Estatal Indígena se ha implementado a partir del 2025 con un apoyo económico para que los estudiantes de los hijos jornaleros pues tengan pues ese apoyo mínimo para que puedan adquirir sus útiles escolares. Entonces creo que tenemos diferentes espacios, diferentes grupos de personas que requieren atenciones especiales para que tengan las mismas oportunidades. Y también desde la Secretaría de Cultura pues se ha implementado, podemos decir que decretos para la protección de sus lugares sagrados, incluso para la protección de la lengua indígena. Pero pues eso no significa que esté implementando, pues ahora sí, una acción que realmente les brinde una protección. Por decir, al conservar todos sus patrimonios culturales en un museo, pues eso nos lleva a pensar de que pues estamos en un proceso de extinción, más bien de que los pueblos originarios se están perdiendo. Creo que lo que se debe de hacer pues es visibilizar, buscar. Creo que no tiene que ver mucho el apoyo económico, sino más bien lo que se debe de buscar es crear espacios de diálogo, precisamente como se está realizando el día de hoy, visibilizar la identidad cultural de los pueblos indígenas en todos los espacios. Que todos sepamos que hay grupos o que hay pueblos originarios con diferentes tradiciones, con diferentes culturas, porque nuestros hijos ya tienen otras visiones. Entonces lo que nos toca o la tarea de cada uno de nosotros es decirles a que el Estado o incluso la nación tiene esa diversidad cultural, no nada más lo que es la pluricultural, sino que esa diversidad, que sepan, que nuestros hijos sepan de que pues hay una historia para que se tenga el Estado, una historia preocupante. Deben de conocer cómo llegaron los pueblos originarios o cómo lograron asentarse las comunidades indígenas. Entonces, pues la pregunta al mejor que tenemos el día de hoy puede cambiar, porque ya no es solamente pensar qué puede hacer el gobierno por las comunidades indígenas, sino que la pregunta obligada y constitucional sería: ¿qué obligaciones tiene el Estado para garantizar que los pueblos indígenas ejerzan plenamente los derechos que la Constitución ya les reconoce, de acuerdo al artículo 2? Ya nadie más, bueno, ya no nada más el poder se concentra pues en el Estado, sino que también el poder lo tienen los pueblos originarios. Entonces, con todo esto podemos llegar a identificar, a conocer los dos conceptos muy fundamentales, lo que es la libre determinación y la autonomía.
En ocasiones existe cierta resistencia institucional frente a estas categorías, porque puede ser porque a lo mejor lo interpretan equivocadamente, como muchos. También quiero compartirles lo que está sucediendo en el municipio de Bolaños, del estado. Pues se busca la creación del cambio de régimen. Entonces, muchos llegan a pensar de que se quieren separar con el Estado, de que los pueblos originarios se quieren separar con el Estado. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar con el reconocimiento del derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos originarios. Sin embargo, pues estamos equivocados, porque lo que se busca es de que los pueblos originarios también tienen las capacidades de gobernarse y sobre todo de aplicar su sistema normativo interno, eligiendo a un presidente municipal a través de su sistema normativo interno, a través de sus asambleas, levantando la mano, no nada más a través de las urnas. Entonces, ese es lo que se busca para los pueblos originarios, y pues desafortunadamente el Estado pues tiene esa interpretación de que los pueblos originarios se quieren separar. La propia Constitución establece que la libre determinación se ejercerá dentro de un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Entonces, pues la autonomía no significa que se tenga la soberanía, porque al final de cuentas nuestra misma Constitución dice que pues el Estado debe ser soberano, pero creo que hay particularidades que se debe de reconocer para los pueblos originarios. Y pues dentro de la autonomía ya les platiqué que es lo que es la forma de organizarse como comunidad, la forma de elegir a sus autoridades, incluso la forma de cómo determinar sus necesidades para que sean atendidas. Otra de las preguntas pues, que muchos se pueden hacer es realmente ¿quién tiene la legitimidad para tomar determinadas decisiones, materias o temas que tengan que ver por los pueblos originarios? Entonces, legítimamente deben ser los mismos pueblos originarios quienes deben de determinar las decisiones. Entonces, el Estado simplemente debe de escucharlos. E incluso las mismas comunidades deben de diseñar las soluciones. Nada más creo que lo que les hace falta es el reconocimiento. Es de que pues ahora sí se establezcan cómo tienen que, por decir, hablando en la administración de recursos públicos, cómo tienen que comprobar. Porque en las comunidades no hay forma de cómo comprobar fiscalmente, pero creo que hay otra forma, o hay tipos de qué cosas deben ser comprobados fiscalmente. Recientemente pues, se ha implementado por parte del gobierno federal los caminos artesanales. Pues desafortunadamente el diseño de ese programa viene de otro estado. Ahí es donde también pues, se requiere a que el Estado pues, diseñe sus propios programas, no tomar los modelos de otros estados. Igual eso nos pasó con la caída de la consulta que se hizo para el cambio de régimen. Se tuvo asesores de otros estados que ya tienen municipios indígenas. Entonces creo que como Estado tenemos mucho que hacer
mucho que mejorar para atender adecuadamente a las comunidades indígenas del estado de Jalisco. Quiero pues compartirles mi punto de vista sobre el desafío en la cual se encuentran todos aquellos que de alguna forma pues llevan a cabo la administración de justicia, no nada más en materia penal, sino que en diferentes temas que tengan que ver la administración de justicia. Creo que, aparte de que ya se ha reconocido la perspectiva intercultural, juzgar de esa forma pues tampoco no significa concederles privilegios a los pueblos originarios, sino que significa remover las barreras que impiden que la igualdad constitucional sea real. Porque una persona indígena puede presentarse ante un tribunal y encontrarse formalmente en igualdad procesal frente a otra parte. Pero si la persona no comprende plenamente el idioma que utiliza ahora sí la arquitectura jurídica, pues no se encuentra en una justicia, más bien en un acceso de justicia, en un acceso a la justicia. Entonces, todos debemos de tener claro de que atender a una persona indígena no es concederle, bueno, con otra forma, con una perspectiva intercultural, no significa concederles algunos privilegios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado herramientas para enfrentar precisamente este problema mediante la perspectiva intercultural. Juzgar interculturalmente exige reconocer que el contexto cultural puede ser jurídicamente relevante. Sin embargo, esto no significa aceptar automáticamente cualquier práctica comunitaria, sino que más bien exige pues comprender antes de juzgar. Una persona juzgadora debe preguntarse, cuando las circunstancias del caso así lo requiera, ¿y qué preguntas debe de hacerse? Si la persona se autodescribe como indígena, si existe una dimensión colectiva de la controversia, si existe un sistema normativo indígena y si hay una autoridad tradicional involucrada, o si se requiere, que es lo más importante, o si se requiere hacer un peritaje antropológico. Entonces, creo que hacerse esa pregunta o esas preguntas realmente no predeterminan la sentencia, pero pueden transformar radicalmente la comprensión del caso. También no hay que pensar a que el intérprete únicamente no es un auxiliar accesorio a la justicia, sino que cuando una persona indígena no comprende plenamente el español jurídico, garantizar interpretación adecuada constituye una condición de acceso a la justicia. Aunque también existe pues diferencia entre las palabras de intérprete o traductora y traductora. Entonces, en el lenguaje jurídico sí hay esos conceptos,
porque no es lo mismo traducir las palabras, porque muchos piensan de que, por decir, a lo mejor la sentencia sí se puede traducir, pero sin embargo, también es importante y que se interprete la sentencia para que, pues ahora sí, la persona conozca realmente el contenido de la sentencia. Entonces se requiere la interpretación. Y aparte de platicarles todo lo que tenga que ver con la administración de justicia, también es importante compartirles que los pueblos originarios tienen un patrimonio vivo, que es el patrimonio cultural, material e inmaterial, porque no son únicamente titulares de derechos, ya sea porque históricamente hayan sufrido la discriminación, sino que también los pueblos originarios son depositarios y productores contemporáneos de conocimientos, lenguas, sistemas de organización, prácticas comunitarias y formas particulares de comprender la relación entre las personas, la comunidad y el territorio. Tampoco no podemos decir que la diversidad cultural no constituye una anomalía que el Estado deba administrar, sino que constituye una característica esencial. Entonces, el patrimonio cultural de los pueblos originarios es la esencia principal que los identifica como pueblos originarios. Desde la lengua, la vestimenta, sus formas de organización, la forma de tomar las decisiones. Las comunidades normalmente toman las decisiones levantando la mano. Y muchos pues nos dicen de que los pueblos originarios pues toman esas decisiones para darnos cuenta quiénes estaban en nuestro contra. Sin embargo, no es así. También existe esa libertad de expresión, porque ha habido de que personas no levanten la mano a favor de un tema, pero también se tienen que manifestar. Entonces los acuerdos se toman por mayoría levantando la mano. En el caso de Jalisco, lo que pues ahora es lo que más preocupa, creo que es de que pues sí nos hace falta mucho y es un desafío para nuestra Constitución, que lo tenemos que armonizar el artículo 4. Entonces tenemos grande desafío porque estamos hablando pues de mucha presencia de pueblos originarios, y no nada más de pueblos originarios, sino que también de aquellas comunidades indígenas que ya residen en el estado de Jalisco, en particular en área metropolitana de Guadalajara, como es el municipio de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y en otros municipios. Entonces tenemos que ir creando pues diferentes acciones e incluso diferentes modelos de atenciones, de una atención especial para nuestros pueblos originarios, porque pues ahora no nada más las comunidades o pueblos originarios del estado de Jalisco que ya han habitado desde años atrás, sino que también tenemos a los migrantes, como lo comentaba hace un momento, también de los compañeros migrantes, de los compañeros, jornaleros. Entonces tiene que ir implementando más acciones para poder atender
con las mismas oportunidades a todas las personas que se identifiquen como indígenas. Finalmente, ya para concluir, quiero hacer una recapitulación del tema que el día de hoy nos une, sobre la identidad, memoria y justicia. La identidad, así se denomina porque ningún Estado democrático puede construir igualdad obligando a las personas o incluso obligando a los pueblos originarios para que renuncien de su esencia. Y memoria, porque para comprender la situación contemporánea de los pueblos indígenas exige reconocer una historia de exclusión, pero también siglos de resistencia, organización y continuidad cultural. Y justicia, porque el reconocimiento constitucional carecería de sentido si no pudiera hacerse efectivo frente a las instituciones. Entonces, el gran cambio que hoy enfrentamos puede resumirse en una sola transición, de hablar por los pueblos indígenas a construir instituciones capaces de escucharlos, de decidir por ellos a reconocer su capacidad para decidir, de considerarlos beneficiarios a reconocerlos como titulares de derechos y de concebirlos únicamente como grupos que requieren protección a reconocerlos constitucionalmente como sujetos colectivos y sujetos de derecho público. Entonces, pues es una reflexión que nos tenemos que hacer de manera profunda, porque hacer que una constitución que reconoce la diversidad, pues realmente creo que lo que se requiere es más bien la comprensión que debemos de tener todas y todos como parte de una sociedad. Pues seré todo de mi parte. Muchas gracias y para cualquier pregunta o comentario voy a estar a la orden. A continuación, les compartiremos un video relacionado con la conferencia. Me puta currata que na memeri paite ta iwateri ma me haje ku me puta currata que na memeri paite ta iwateri ma me haje ku te wangu ko hana mara tien e chiwa reka ka ku me tseri ku tseri duraba tseri ko haku ka yari tseri me te utrata ka ta tseri me mu hu kai ku tamatsi ko ju mari me mu wo yu kai ku furi tsia paite me te uteri tiri me abetu furi tseri me ta araku tamatsi ko ju mari yu tape yudiato me mimi ni muke tari yare ya hi kuri pate ana tari ya ti ta tsir matsa mujiya ni yu yudiato ka huni ere me cher uti tsai ba me cher kuni ero ta mi ye ana tai pa me peha ya ti yu ku to puti mu waru ta cher ta ye ik ana materi te vejame te marra me pu cher ana materi pu ko he kare ipu me puta kurata vi rar tari Jalisco me hetamatun. En este momento se apertura un espacio para preguntas y respuestas. Les pediríamos levantar su mano para acercarles el micrófono y puede escucharse en la transmisión. Hola, Camerino, señor Camerino, usted puntualizó que no se trata de ayudas económicas. Yo entendí que se trata de reconocer tanto de la sociedad como del gobierno. En su visión, ¿cuál sería, no sé, el resultado de esa visión? ¿Cuál sería el futuro que usted esperaría?
si el pueblo mexicano aceptara, se escucha mal, pero creo que es muy normal que muchas personas pasen de lado. ¿Cuál sería su visión? No sé si me di a entender, ahí disculpe. Gracias, compañero. Sí, estaba hablando del asistencialismo al reconocimiento, ¿verdad?, de sus personalidades jurídicas o a ser sujetos de derecho público. Entonces, pues lo que se busca es eso, de que nada más no haya esas dádivas, porque también ese es lo que ha sonado más fuerte, las dádivas a las comunidades indígenas. Muchas organizaciones e incluso asociaciones civiles pues llevan despensas a las comunidades indígenas. Lo que se busca con la reforma del artículo 2 es hacer efectivo los derechos, los derechos que tienen comunidades indígenas de administrar el recurso público. Entonces, en mi punto de ver, pues creo que ese es lo primero que se tiene que trabajar. Todavía estamos muy lejos para que el ejercicio pleno de la personalidad jurídica pues se haga realidad, porque también me he dado cuenta, he estado en las consultas para la creación del derecho general, digo, de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Pues desafortunadamente me he dado cuenta de que el Estado quiere seguir siendo el administrador. Un tema que contradice por lo que estableció en el artículo 2, de que debe de haber pues ese sujeto de derecho público. Entonces creo que lo que tenemos que hacer bien es reconocer a las comunidades indígenas que tienen esa personalidad jurídica y que tienen esas capacidades de administrar el recurso público, desde luego, de acuerdo a su población, porque como todo ciudadano, pues damos los impuestos y quien lo administra pues es el Estado a través de su hacienda pública, pero creo que quienes lo deben de administrar pues deben ser las propias comunidades. Muchas no sé gracias. si me di a entender. Continuamos con otra pregunta, magistrada Nayeli Cervantes. Gracias, buenos días. Primero, felicitar a la comisión, a la magistrada Georgina, por estos espacios que nos nutren, porque nos da una visión de lo tan alejados que estamos de ustedes. Tenemos una deuda histórica con todos los pueblos y comunidades originarias. Felicitarlo, licenciado Camerino, por la exposición. Y en segunda, a partir de esa frase que digo que tenemos esa deuda histórica, que sí la tenemos, ¿cuál es la visión? Por ejemplo, ahora que nosotros regresamos recién de Chile, que ahí se reconoce mucho la comunidad mapuche, la comunidad bolivariana en Bolivia, la comunidad inca en Perú, y de verdad aquí se reconoce o se pone en el artículo constitucional, en las constituciones de cada entidad, y está muy bien para el discurso, pero sí tenemos una deuda, sobre todo en el tema político. La pregunta concreta es, ¿en qué tiempo usted ve que haya una real votación en su comunidad, que no tenga que venirse a unas electorales en el sistema tradicional que tenemos, sino que les reconozcan a ustedes como comunidades una participación política directa y que sea reconocida por el Estado? ¿Lo ve cercano, lo ve lejano? ¿Cuál es su perspectiva? Híjole, sí, pues tengo que ser sincero. Como pueblos originarios, pues debemos estar unidos, ¿verdad? En particular en el estado de Jalisco, pues tenemos 3 regiones, lo que es la región norte, la región sur, costa sur y recientemente pues la zona metropolitana. Entonces, para poder lograr el ejercicio pleno o la ocupación directa en espacios políticos,
pues requerimos esa unidad, ¿no? Las comunidades y pueblos originarios requieren estar de la mano. Si bien se les caracteriza lo que es el trabajo colectivo, creo que también lo pueden hacer pues en la implementación, sobre todo la participación ciudadana en los procesos electorales. Todavía lo veo lejos porque pues el Estado le hace falta mucho, vamos atrasado con la reforma del artículo 4, entonces a partir de ahí pues se tiene que ajustar o armonizar o incluso crear pues leyes secundarias del artículo 4 constitucional de Jalisco. Entonces lo veo un poco lejos. Sin embargo, si todas las comunidades y pueblos originarios se toman de la mano, si se consultan entre ellos realmente qué es lo que esperan para participar o tener una participación directa en todos los procesos electorales, creo que esa sería la mejor ruta. Gracias. Continuamos con una pregunta del magistrado Tomás Aguilar Robles. Te quiero hacer una pregunta más que tema de jurídico práctico. Supongo que vives allá en el norte de Jalisco o vienes de allá. Así como me ves, yo también soy de campo. Y obvio que tengo 70 años conociendo lo que es el planeta Tierra, de cómo estaba en ese tiempo y cómo está ahorita. Mi pregunta es muy directa: ¿en qué porcentaje crees que nos hemos acabado la Tierra a nivel internacional? O sea, tú que conociste el campo, yo que lo conocí, porque yo tengo un comparativo muy visto. Yo conocí Tapalpa, Mazamitla, hace 65 años. Me gustaba, ahora ya no me gusta. Y cualquiera que están aquí les encanta, porque no conocieron el Tapalpa, donde de aquí a tú y yo a esta distancia ya no te veía, de lo abrupto que estaba la vegetación. Me encamino esta pregunta por el último video, que tenemos que darle a la tierra de comer para que ese corazón siga trabajando para que nos dé de comer, porque de ahí comemos. Entonces, ¿qué porcentaje crees que hemos destruido el planeta y hasta dónde lo cuidamos, según tu experiencia? Las comunidades indígenas pues ahora sí siempre han cuidado de su medio ambiente, porque también han sido guardianes a través de sus ceremonias culturales. Siempre tratan de no utilizar pues sustancias que afecten a sus tierras. Por eso yo propondría de que pues los pueblos originarios no han dañado al medio ambiente, porque cuidan sus recursos naturales. Sí es cierto de que pues han explotado de alguna forma a la fauna o a la flora, por decir, a lo que es el venado, la cola blanca, pero también han tomado las medidas de cómo tener sus reservas, es decir, las áreas que se debe de proteger. Entonces es un porcentaje muy mínimo, podríamos decir que 0.5 o 0.9, pero eso ha pasado porque el Estado pues les ha proporcionado herramientas que según para facilitarles pues en los trabajos en el campo, pero pues sí ha llegado de alguna forma a afectar las tierras, pero es mínimo porque los pueblos originarios se sustentan del maíz que ellos mismos producen. A lo mejor todavía no se ha pensado en hacer producciones para la comercialización, sino simplemente para su consumo personal, para consumo familiar o colectiva. Entonces, de acuerdo a su pregunta,
el porcentaje pues es muy mínimo en cuanto al medio ambiente. Bueno, entonces, de acuerdo a la pregunta, con ustedes no hay ese tipo de prácticas de destruir la tierra. Y entonces sería ese el mínimo nomás, que la tierra se ha conservado y el resto sí se ha afectado. Y tan se ha afectado que es visto, está la contaminación de mantos acuíferos, está la desaparición de animales, de fauna, incluso quien conoce más, en este sentido hay diferenciación entre un vaso de agua de por allá de un manantial al que se bebe ya aquí en la ciudad, todas las verduras, las frutas, todo eso, pues hay un cambio que se ven muy bonitas, pero que ya no tienen el sabor de antes. Pero bueno, ahí la dejamos, que nomás, entonces es donde tú vives, nomás. La conservación total. ¿Sí? Sí, de acuerdo, donde yo habito, pues sí, en estos tiempos ya ha habido el cambio climático, pero también son por factores externos. Son por los factores externos, porque el agua pues ya no responde a lo mismo, y los tiempos de lluvia pues ya no se da en los tiempos que se daba en los años 2000, 1992. Entonces, pero la comunidad pues siempre ha tratado de darle el mejor uso a sus tierras. Entonces, más bien, las afectaciones son por los factores externos. Muchas gracias. Ahora invitamos a la magistrada Georgina del Real Vizcaíno pueda acompañarnos para el mensaje de agradecimiento y la entrega del reconocimiento a nuestro ponente. De nuevo, muchas gracias a todos y a todas. Como saben, yo siempre me pongo muy nerviosa con esto, si les va a interesar lo que vamos a exponer, si cómo nos va a ir. Bueno, si esto tuviera ruido yo estaría como maraca, siempre me pongo muy nerviosa, pero siempre verle la expresión a cada una y cada uno de ustedes me da mucha satisfacción de juntarlos y que podamos aprender algo nuevo. Muchas gracias. ¿Me podría ayudar el magistrado decano, el magistrado Tomás, para entregar el reconocimiento? Muchas gracias, compañera magistrada, compañeros asistentes, abogados y trabajadores de esta institución. Para mí es un orgullo y un honor entregarte este reconocimiento a nombre del Supremo Tribunal por tu participación en la Conferencia Identidad, Memoria y Justicia en el marco del en el marco del 9 de agosto, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y bajo la Conferencia Identidad, Memoria y Justicia. Está muy inquietante lo que nos dices. Creo que como dijo por ahí, yo me acuerdo un día que le hicieron la pregunta a Jacobo Saludowski, que le tenían un interrogante, y que dijo que había quedado peor que cuando la hizo. O sea, hay muchas interrogantes. Sí, que se tome conciencia por parte de toda la comunidad, no nomás de Jalisco, no nomás de Guadalajara, sino de todo el mundo, de lo importante que es cuidar nuestras tierras, nuestras costumbres, nuestras culturas, para efecto de poder seguir conservando ese tipo de actividad tan bonita como es la que anteriormente también se llevaba, y seguirla conservando y estarla rescatando. Un gusto, un honor, y a nombre de la comisión, por aquí el pedimento, te hacemos este reconocimiento. Gracias. A continuación, el magistrado decano Tomás Aguilar Robles hará una entrega de un reconocimiento a la magistrada Georgina del Real Vizcaíno por la presentación de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, para mí también es un honor aquí de hacer el reconocimiento a mi compañera magistrada Georgina del Real Vizcaíno por su interés
en traer este tipo de temas que muchas veces pudieran a veces hasta pensar que son aburridos, pero que si ya profundizamos y nos preocupamos por conocer lo que es no nomás salir a los campos y buscar esa diversión que todos ya sabemos cuál es la que se busca. Bueno, yo ya no, ya se me está olvidando, pero cuando fui joven también fui como ustedes en ese sentido, inquieto. Entonces me gusta el desorden, pero con orden. Entonces, aquí hay muchos que me conocen. Aquí tuve una que ya la tengo enfrente, que es la magistrada Nayeli, que también son de las que tuve la fortuna de echarlas a perder. Y hay bastantes en ese sentido. Entonces, pues eso me gusta mucho que tiene la magistrada Georgina en buscar temas que, como les digo, pueden ser aparentemente que no son de interés, pero que nos estamos dando cuenta por los efectos que se están viendo a nivel internacional, pues que la tierra nos la estamos acabando, y si no la cuidamos nosotros, que somos los que la gozamos, pues va a llegar un momento que a lo mejor a nosotros no nos va a tocar, pero que sí a nuestros descendientes lo van a vivir, y entonces sí ellos sí se van a estar acordando de nosotros. Entonces, felicidades, magistrada, compañera, y pues hay que seguir con este tipo de temas porque comienzan a despertar esas inquietudes y ese interés por cuidar lo que a veces nomás lo criticamos, pero que no lo practicamos. Enhorabuena, felicidades a todos ustedes por acompañarnos también y tener ese interés. Gracias. Una primera fotografía con nuestro ponente, y les pediré a los asistentes, pongámonos de pie para la foto oficial de este evento. Invitamos a las autoridades y a nuestro conferencista a acompañarnos a la primera fila. Extendemos un agradecimiento a quienes nos acompañaron de manera presencial en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y a quienes sintonizaron Judicial TV Jalisco, señal 17.4 de televisión abierta y sus multiplataformas. Excelente día para todas y todos. Esta es tu tierra, me dijo mi papá. En los días venideros tienes que cuidar este pedazo de tierra que estás pisando, que te da de comer, que te viste. ¿Y tú qué le das? ¿Qué le platicas cuando vas caminando por la vereda? Y cuando tomas agua de sus manantiales, ¿te acuerdas de darle las gracias? ¿Verdad que no nos acordamos? Por eso yo te digo, cuida tu tierra, porque ella nos cuida, y cuando muramos, ella nos va a cubrir. Es la costumbre de nosotros los Virraritari, darle de comer a la tierra, porque ella nos da alimento. Así me dijo mi papá. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.